El dueño del restaurante se sorprendió al ver en los escalones a una niña pequeña. ¿Te has perdido? Bueno, ven, al menos te daré de comer. La niña miró al millonario y asintió. Sentándose juntos a la mesa, el director llamó a la camarera. Pero ella, apenas miró a la niña, se quedó paralizada y apartando al millonario con voz temblorosa preguntó, ¿de dónde has sacado a esta niña? No vas a creer lo que te voy a contar ahora. Ignacio Pérez siempre supo que las coincidencias no suceden simplemente así. Él creía que cada situación es una oportunidad para cambiar la vida. Y más de una vez se había convencido de ello. Ignacio estaba en el recibidor de la casa de sus padres abrochándose el abrigo. Fuera había caído la oscuridad y las farolas en la calle ya brillaban con luz intensa. Desde la sala de estar llegaba el sonido amortiguado del televisor. El padre veía las noticias de la noche, como siempre a esa hora. Hijo, ¿por qué no te quedas a pasar la noche? La madre salió de la cocina secándose las manos con una toalla. Vanessa lo miraba con la esperanza que Ignacio veía cada vez que se disponía a marcharse. Mamá, tengo una reunión mañana temprano. Ignacio tomó las llaves del coche de la mesita junto al espejo. Todavía tengo que revisar documentos, prepararme. Siempre trabajando, suspiró ella. ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Ya tienes 32 años. Ya sería hora de pensar en formar una familia. Ignacio sonrió con ironía. Esta conversación se repetía una y otra vez. Mamá, ya hemos hablado de esto. ¿Hablado? ¿Y de qué sirve? Se acercó más y le arregló el cuello del abrigo. El dinero está bien, los negocios son correctos. ¿Pero acaso se puede vivir toda la vida solo? No vivo solo, mamá. Tengo un montón de empleados, socios, clientes, intentó bromear Ignacio, pero su madre frunció el ceño. Me has entendido perfectamente. De la sala de estar salió el padre. El señor Pérez padre era un hombre alto con sienes canosas y espalda recta. A sus 60 años parecía más joven y se mantenía con la dignidad de un militar retirado. Vanessa, no molestes al hijo, dijo con severidad. Un hombre ya sabrá cuándo casarse. Exactamente, papá, Ignacio asintió agradecido a su padre. Solo que tú, Ignacio, el padre se acercó más y le puso la mano en el hombro, cuídate en la carretera. Y otra cosa más. Ignacio sabía lo que vendría ahora. El padre siempre encontraba un motivo para recordarle sobre los competidores, sobre aquellos que supuestamente querían perjudicar su negocio. No te metas con ese blanco, el padre bajó la voz, aunque en la casa, aparte de ellos tres, no había nadie más. Germán Blanco es un verdadero sinvergüenza. Siempre busca víctimas para enriquecerse. Ya sabes cómo trata a sus socios. Papá, no tengo intención de hacer ningún trato con él, aseguró Ignacio. Tenemos diferentes esferas de influencia. Ahora son diferentes. Pero mañana puede proponerte algún proyecto tentador, y caerás, el padre negó con la cabeza. Lo conozco desde joven. Es un hombre sin principios. Está bien, papá, tendré cuidado. Ignacio abrazó a su padre y le estrechó la mano con fuerza. Vanessa se acercó y abrazó a su hijo. Hijo, cuídate, susurró, e Ignacio sintió como sus manos temblaban. Por supuesto, mamá, la besó en la coronilla. No te preocupes tanto. Todo estará bien. Salió al porche. El aire frío le golpeó la cara e Ignacio inhaló profundamente. La casa paterna siempre le traía pensamientos extraños, que la vida pasaba de largo, que realmente trabajaba demasiado y vivía muy poco. Pero bastaba alejarse unos 5 kilómetros para que estos pensamientos se dispersaran, cediendo el lugar a las preocupaciones y planes habituales. Se subió al coche, un todoterreno negro que había comprado hacía medio año, arrancó el motor y encendió la calefacción de los asientos. El reloj marcaba exactamente las 10 de la noche. Ignacio salió del patio y se dirigió hacia la autopista. La carretera estaba prácticamente vacía. Solo de vez en cuando pasaban coches en dirección contraria, cegando con sus faros. Ignacio encendió música, algo tranquilo,
jazz, y permitió que sus pensamientos fluyeran libremente. Pensaba en el nuevo proyecto que había discutido la semana pasada con los especialistas en marketing. Se necesitaba algo fresco, algo que atrajera más visitantes a sus restaurantes. La competencia crecía, y quedarse quieto significaba perder. Tal vez debería enfocarse en la cocina de autor. ¿O lanzar un programa de fidelización con bonificaciones inusuales? Ignacio repasaba opciones, calculando presupuestos y posibles riesgos. El trabajo lo absorbía por completo, sin dejar espacio para nada más. De repente, adelante en el arcén notó un coche con las luces de emergencia encendidas. Un sedán blanco estaba al borde mismo de la carretera, parpadeando con luces amarillas en la oscuridad. Ignacio redujo la velocidad. Normalmente no se detenía, pero algo lo hizo desviarse al arcén y aparcar a varios metros del coche averiado. Salió y se dirigió al sedán. En el interior estaba encendida la luz, y a través del cristal se veía que alguien estaba sentado al volante. ¿Necesita ayuda?, preguntó Ignacio, acercándose a la puerta del conductor. La ventanilla bajó y vio a una chica. Atractiva, de unos 25 años, con cabello oscuro recogido en una coleta descuidada. Llevaba una chaqueta ligera, claramente inadecuada para el clima, e Ignacio notó que temblaba ligeramente. Gracias por detenerse, en su voz sonaba una esperanza genuina. Pinché una rueda. Entiendo que debería arreglármela sola, pero nunca antes he cambiado una rueda. Intenté llamar a una grúa, pero todos están ocupados. Dicen que vendrán solo dentro de 2 horas. 2 horas en una carretera así en la oscuridad es peligroso. Ignacio miró la rueda trasera. Estaba realmente pinchada. ¿Tiene repuesto? Sí, en el maletero. La chica salió apresuradamente del coche. Y el gato también. Parece que está todo lo que se necesita. Entonces déjeme ayudarla. Ignacio se quitó el abrigo y lo puso sobre el capó de su coche. Abra el maletero. La chica sacó las llaves y abrió el maletero. Allí efectivamente estaba la rueda de repuesto y el gato, aunque evidentemente poco usados. Ignacio sacó todo lo necesario y se puso manos a la obra. La chica se quedó cerca, iluminando con la linterna del teléfono. «Es usted muy amable», dijo ella en voz baja. Ya pensaba que tendría que pasar la noche en el coche. No hay de qué, Ignacio desenroscaba los pernos. Simplemente no pase de largo cuando vea la desgracia ajena, cuando tenga esa posibilidad. Lo prometo, sonrió, e Ignacio notó qué sonrisa tan agradable tenía. El trabajo tomó unos 15 minutos. Ignacio quitó la rueda pinchada, instaló el repuesto y apretó los pernos. Las manos se habían enfriado, y se las limpió con placer con un trapo viejo que la chica sacó del maletero. «Listo», dijo, levantándose. «Pero debería ir mañana mismo a un taller de neumáticos. El repuesto es una solución temporal. Definitivamente iré», extendió la mano. «Me llamo Sofía». Ignacio le estrechó la mano. La palma de Sofía estaba fría, pero el apretón era firme. Ignacio, no sé cómo agradecerle. Sofía lo miraba con gratitud sincera. «Tal vez pueda invitarle a cenar. Como agradecimiento. Dentro de un par de días, cuando le venga bien». Ignacio iba a negarse, estaba acostumbrado a resolver problemas sin esperar nada a cambio, pero algo lo detuvo. Tal vez las palabras de su madre sobre que trabajaba demasiado. Tal vez la sonrisa de esta chica. «Hagamos esto», propuso. «La cena corre de mi cuenta, y de la suya, la compañía». «¿Le parece bien?». Sofía se rió. «Más que bien. No solo es usted amable, sino también un caballero. Entonces intercambiemos números». Ignacio sacó el teléfono. «Y quedemos para vernos». Intercambiaron contactos. Sofía se subió al coche y arrancó el motor. Ignacio decidió acompañarla hasta la ciudad. Después de todo, conducir con el repuesto en la oscuridad no era lo más seguro. Fueron uno detrás del otro, e Ignacio se sorprendió pensando que le resultaba agradable ayudar a esta chica. A la entrada de la ciudad sus caminos se separaron.
Sofía le hizo señales con los faros en señal de agradecimiento y giró a la derecha, mientras Ignacio continuó recto hacia su calle. La casa lo recibió con oscuridad y silencio. Una casa grande y vacía en la que vivía solo. Ignacio pasó a la cocina, se sirvió whisky y se sentó junto a la ventana. Pensaba en Sofía. Había algo en ella que no lo dejaba en paz. Tal vez su sonrisa. Tal vez la gratitud en sus ojos. O tal vez simplemente esa facilidad con la que conversaron. Miró el teléfono, el contacto guardado. Sofía. Un nombre simple, pero por alguna razón le daba vueltas en la cabeza. Ignacio terminó el whisky y se levantó. Mañana sería un nuevo día, nuevas tareas, nuevos problemas. Pero ahora se permitió simplemente pensar en el encuentro agradable que había sucedido tan inesperadamente. Habían pasado 3 días desde aquel encuentro en la carretera, e Ignacio se sorprendió pensando que recordaba a Sofía periódicamente. Su sonrisa, su mirada, como le había agradecido la ayuda. Varias veces había tomado el teléfono en las manos disponiéndose a escribirle, pero cada vez lo posponía. No quería parecer insistente, y además había trabajo hasta no poder más, negociaciones con proveedores, problemas con el personal en uno de los restaurantes, reuniones con contadores. El miércoles por la noche, cuando Ignacio estaba sentado en su despacho revisando informes financieros, sonó el teléfono. Sí, dígame, respondió secamente. ¿Ignacio? En el auricular sonó una voz familiar, y la reconoció de inmediato. Soy Sofía. ¿Te acuerdas de mí? Ignacio sonrió involuntariamente. Claro que me acuerdo. ¿Cómo estás? ¿Arreglaste la rueda? Sí, al día siguiente fui al taller de neumáticos, se rió. Todo está bien ahora. Oye, ¿estás libre esta noche? En su voz sonaba una ligera coquetería que era difícil no notar. Ignacio miró el reloj, eran las 6:30. Estoy libre, confirmó. ¿Te refieres a esa cena? Sí, si no te importa. Sé que es espontáneo, pero ¿y si justo tienes la noche libre? Quedemos a las 7, Ignacio ya estaba calculando a cuál de sus restaurantes invitarla. Puedo pasar a recogerte. ¿Me mandas la dirección? Gracias, pero llegaré yo misma, respondió rápidamente Sofía. Solo dime dónde nos vemos y estaré allí. Ignacio se sorprendió un poco con esa respuesta, pero no insistió. Tal vez simplemente era independiente por naturaleza. Bien. Entonces quedemos cerca del restaurante Eridán en la calle Tsvetochnaya. ¿Lo conoces? Ajá, lo encontraré, aseguró Sofía. ¿Entonces nos vemos allí a las 7? De acuerdo. Perfecto. Entonces hasta luego, Ignacio. Colgó, e Ignacio miró la pantalla del teléfono durante varios segundos más. Un sentimiento extraño lo invadió, algo parecido a la anticipación. No recordaba cuando había esperado tanto una cita por última vez. Normalmente sus encuentros con mujeres eran formales, aburridos, predecibles. Pero aquí había algo diferente. Se levantó de la mesa, pasó al dormitorio y abrió el armario. No tuvo que elegir mucho, traje oscuro, camisa blanca, corbata de un azul sobrio. Nada llamativo, pero tampoco demasiado formal. Ignacio se cambió rápidamente, se miró en el espejo y quedó satisfecho. A los 32 años se veía bien, el deporte y la alimentación adecuada hacían su trabajo. Eridán se encontraba en el centro de la ciudad, en una mansión antigua que Ignacio había comprado hacía 4 años y restaurado completamente. Era su primer restaurante de clase premium y todavía se sentía orgulloso de este proyecto. Techos altos con molduras, columnas de mármol, lámparas de cristal, todo esto creaba una atmósfera de lujo, pero sin vulgaridad. Ignacio llegó 10 minutos antes de las 7 y entró por la entrada de servicio. La administradora, al verlo, se acercó de inmediato. Señor Pérez, buenas noches. No sabíamos que vendría hoy. Todo está bien, Marina, la tranquilizó. Tendré una invitada. Preparen la mesa junto a la ventana, esa del rincón.
Y digan a los camareros que atiendan como siempre, sin atención excesiva. Por supuesto, todo estará listo. Marina asintió y se apresuró a cumplir las instrucciones. Ignacio pasó al salón y lo observó. Era una noche entre semana, había pocos visitantes, algunas parejas en las mesas, un grupo de 3 personas en la barra. Música suave, luz tenue. Justo lo que necesitaba. Exactamente a las 7 apareció Sofía en la entrada. Llevaba un vestido negro ajustado a la figura, con un chal ligero sobre los hombros. Cabello suelto, maquillaje ligero. Ignacio se quedó inmóvil por un momento, se veía impresionante. Sofía se acercó a ella y sonrió. ¿Encontraste sin problemas? Sí, el GPS ayudó, sonrió en respuesta. ¡Qué lugar tan hermoso! Nunca había estado aquí. Entonces te debería gustar. Ignacio la invitó a pasar con un gesto. La mesa ya está lista. Pasaron a la ventana, donde los esperaba una mesa acogedora con vista a la ciudad nocturna. Sofía se sentó, mirando alrededor con evidente admiración. Es realmente elegante, admitió. El interior es simplemente increíble. Se nota que cada detalle está pensado. De acuerdo, Ignacio se sentó enfrente. ¿Vienes aquí a menudo? Preguntó Sofía, tomando el menú en sus manos. Ignacio sonrió con ironía, pero no tuvo tiempo de responder. Un camarero se acercó a la mesa, un joven con un traje impecable. Señor Pérez, buenas noches, saludó. ¿Qué vino servimos hoy? Sofía levantó la vista del menú, mirando sorprendida ora al camarero, ora a Ignacio. Traigan Chateau Margaux del año 2010, ordenó Ignacio. Y sirvan el menú del set de degustación. Si a Sofía no le importa, claro. No, suena perfecto. Ella todavía lo miraba con curiosidad. El camarero asintió y se retiró. Sofía dejó el menú sobre la mesa y entrecerró los ojos. ¿Señor Pérez? Repitió. ¿Y todos te llaman así? No todos, se encogió de hombros. Solo el personal. ¿Vienes aquí a menudo? Repitió su pregunta, y en su voz sonó la sospecha. Casi siempre, sonrió Ignacio e hizo una pausa. Este es mi restaurante. Sofía se quedó inmóvil, y en su rostro apareció una expresión de sorpresa genuina. Los ojos se abrieron, los labios se entreabrieron. ¿Tuyo? ¿En serio? En serio, confirmó. 1 de 5. Pero este es el primero y el favorito. Vaya, Sofía se recostó en el respaldo de la silla. No me lo imaginaba. O sea, tú. ¿Eres dueño de toda una cadena de restaurantes? Se puede decir así. Ignacio trató de no parecer demasiado engreído. Empecé con poco, y luego el negocio despegó. Sofía negó con la cabeza, como si no creyera lo que oía. Y te detuviste en la carretera para ayudarme con la rueda. Un millonario común que se mete con el gato en el arcén. Es increíble. ¿Por qué increíble? Ignacio sonrió con ironía. El dinero no hace a una persona insensible. Al menos, no debería. Tienes razón, coincidió Sofía, y en su rostro apareció una sonrisa suave. Simplemente no lo esperaba. Normalmente las personas de tu estatus. Bueno, ya sabes. Lo sé, asintió. Pero yo no soy de esos. El camarero trajo el vino y lo sirvió en las copas. Ignacio levantó su copa. Por los encuentros casuales que resultan no ser tan casuales. Por los encuentros casuales, repitió Sofía, y sus copas tintinearon apenas audiblemente. El vino era excelente, intenso, con notas de grosella negra y roble. Sofía tomó un sorbo y cerró los ojos, disfrutando del sabor. Es exquisito, susurró. Me alegra que te guste. Ignacio la miraba y comprendía que no podía apartar la vista. Empezaron a conversar. Primero sobre los restaurantes, sobre cómo Ignacio había empezado el negocio. Él contaba cómo hacía varios años había abierto un segundo local pequeño en las afueras de la ciudad, cómo había invertido todo su dinero y esfuerzo, cómo había arriesgado y vencido. Sofía escuchaba atentamente, hacía preguntas, e Ignacio tenía la impresión de que realmente le interesaba. En realidad,
Sofía sabía todo esto perfectamente. Había estudiado su expediente una semana antes de organizar ese encuentro casual en la carretera. Sabía cuántos restaurantes tenía, cuánto ganaba, con quién competía. Sabía sobre sus padres, sobre que no estaba casado, sobre sus hábitos y debilidades. Para ella había comenzado un juego, y ella era una maestra en esto. ¿Y tú a qué te dedicas?, preguntó Ignacio, cuando los camareros trajeron el primer plato, tartar de salmón con aguacate y caviar. Trabajo en marketing, respondió Sofía, tomando el tenedor. Freelance, principalmente. Ayudo a empresas a promocionar sus productos en redes sociales, desarrollo estrategias. Interesante, Ignacio probó el tartar. Entonces entiendes de tendencias, de lo que le gusta a la gente. Se puede decir así, sonrió enigmáticamente. Sé encontrar puntos débiles y usarlos. La frase sonó ambigua, pero Ignacio no le dio importancia. Entonces, ¿tal vez me des un par de consejos?, propuso. Justo tengo un problema con atraer nueva audiencia. Con gusto, Sofía dejó el tenedor y lo miró atentamente. Pero solo si me cuentas más sobre ti. Sobre lo que no está relacionado con el trabajo. Ignacio reflexionó. ¿Sobre qué contar? ¿Sobre qué los últimos 5 años su vida había sido puro trabajo? ¿Sobre qué casi no recordaba cuando había descansado por última vez o simplemente se había reunido con amigos? No hay mucho interesante, para ser honesto, admitió. El trabajo consume casi todo el tiempo. ¿Y la familia?, preguntó Sofía, e Ignacio notó cómo seguía atentamente su reacción. Mis padres están vivos, nos comunicamos regularmente, respondió. No tengo hermanos. ¿Y si hablas de vida personal? Ahí es complicado. ¿Complicado? Sofía inclinó la cabeza. ¿Por qué? No funciona, se encogió de hombros. O no hay tiempo, o aparecen las personas equivocadas. Tal vez soy demasiado exigente. O simplemente aún no has conocido a la indicada, dijo suavemente Sofía, y algo brilló en sus ojos. Continuaron la cena, y con cada plato la conversación se volvía más personal. Ignacio hablaba de sus sueños, de que algún día le gustaría abrir un restaurante en el extranjero, de cómo le encantaba cocinar, aunque rara vez encontraba tiempo para ello. Sofía compartía historias de su vida, sobre viajes, sobre casos divertidos con clientes, sobre cómo una vez casi arruinó una campaña importante debido a un error tipográfico en una publicación. Ignacio no notaba cómo volaba el tiempo. Se reía, discutía, contaba. Hacía mucho que no se sentía tan ligero y libre con alguien. ¿Sabes?, dijo, cuando le sirvieron el postre, panna cotta con salsa de frutos rojos, me alegro de que llamarás. Me resulta muy agradable pasar tiempo contigo. A mí también, Sofía puso la mano sobre la mesa, e Ignacio la cubrió con la suya. Sus dedos eran cálidos y delicados. Se miraban el uno al otro, y en el aire se quedó suspendida una tensión. No incómoda, sino todo lo contrario, emocionante, prometedora. ¿Tal vez repetimos?, propuso Ignacio. Quiero decir, ¿nos vemos otra vez? Definitivamente, sonrió Sofía. Me encantaría. La noche terminó tarde. Ignacio insistió en acompañarla hasta el coche y salieron a la calle. La ciudad nocturna estaba tranquila y callada, solo ocasionalmente pasaban coches. Gracias por la noche maravillosa, Sofía se volvió hacia él. No esperaba que fuera tan bien. Yo tampoco, admitió Ignacio. Ella dio un paso más cerca, y él sintió el ligero aroma de su perfume, algo floral, con notas de vainilla. Sus rostros estaban muy cerca, e Ignacio estuvo a punto de besarla, pero en el último momento cambió de opinión. No quería apresurar las cosas. Hasta pronto, Sofía, susurró. Hasta pronto, Ignacio. Ella se subió al coche y se fue, e Ignacio se quedó de pie en la acera, mirándola alejarse. Algo cálido se expandía en su pecho, y no podía dejar de sonreír. Desde esa noche comenzaron a verse más seguido. Primero una vez por semana, luego 2, luego casi todos los días.
Ignacio la llamaba entre reuniones, le escribía mensajes, compartía noticias. Sofía siempre respondía, siempre estaba cerca cuando se necesitaba. Se convirtió en parte de su vida tan rápida y naturalmente que Ignacio ni siquiera lo notó. Ella le preguntaba sobre sus asuntos, se interesaba por los proyectos, daba consejos. Él le contaba sobre reuniones con inversores, sobre problemas con proveedores, sobre planes para el futuro. Y cada vez que se encontraban, Ignacio se sentía más atraído hacia ella. No entendía por qué ella le afectaba así. ¿Por qué su voz hacía que su corazón latiera más rápido? ¿Por qué pensaba constantemente en ella, incluso cuando estaba ocupado con asuntos importantes? Era algo nuevo, desconocido, e Ignacio por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente vivo. Sofía, por su parte, interpretaba su papel impecablemente. Era tierna y atenta, pero no insistente. Lo apoyaba, pero no adulaba. Estaba cerca, pero mantenía la distancia. Cada una de sus palabras, cada gesto eran calculados y precisos. Sabía cómo engancharlo, cómo hacer que pensara en ella. Y su plan funcionaba perfectamente. Habían pasado varios meses desde su primer encuentro, y la vida de Ignacio había cambiado irreconociblemente. Sofía se había convertido en una parte integral de su existencia. Se mudó con él ya un mes después de la primera cena, e Ignacio no podía creer lo rápido que había sucedido todo. Pero cuando se despertaba a su lado, todas las dudas desaparecían. Esa mañana Ignacio se despertó más temprano de lo habitual. Fuera apenas comenzaba a amanecer, y por un tiempo simplemente se quedó acostado, mirando al techo. A su lado dormía Sofía, y giró la cabeza para mirarla. Se veía tan tranquila, tan inocente. Ignacio sonrió y se levantó con cuidado de la cama, tratando de no despertarla. Pasó al baño, se duchó y se vistió. Hoy tenía una importante reunión de negocios con posibles inversores. El proyecto en el que había trabajado los últimos 2 meses debía causar impresión. Un nuevo restaurante, un nuevo concepto, nuevas oportunidades para expandir el negocio. Cuando Ignacio volvió al dormitorio, Sofía ya no dormía. Estaba sentada en el borde de la cama con su camisa puesta, el cabello despeinado, los ojos somnolientos. «Buenos días», sonrió. «¿Ya estás listo?» «Sí, tengo una reunión hoy». Ignacio se acercó y la besó en la frente. «Importante». «¿Con inversores?» «¿Oh, esa reunión?» Sofía se estiró. «¿Sobre el nuevo restaurante?» «Exactamente», asintió. «Si todo sale bien, en medio año abriremos en la capital». «Suena ambicioso». Ella se levantó y lo abrazó por el cuello. «Creo en ti, amor. Lo lograrás». Ignacio la abrazó a su vez, sintiendo como el calor de su cuerpo se le transmitía. Todavía no podía creer que había conocido a una mujer así. Hermosa, inteligente, que lo apoyaba. Se interesaba por sus asuntos, daba consejos, ayudaba con el marketing. La compañera perfecta. «Cariño, hoy tengo una reunión de negocios», repitió, separándose. «No me liberaré antes de las 5. ¿Cenamos juntos a las 6? ¿Tal vez en Eridán?» «Está bien, amor». «De acuerdo», respondió Sofía melodiosamente, y su sonrisa era tan dulce que Ignacio no pudo resistirse y la besó una vez más. Se marchó, y Sofía se quedó de pie junto a la ventana, siguiendo con la mirada su coche. En cuanto el todoterreno negro desapareció tras la esquina, la sonrisa se desvaneció de su rostro. Se giró y se dirigió al despacho de Ignacio. El despacho estaba en el segundo piso, al final del pasillo. Una maciza puerta de roble, altas estanterías, un gran escritorio. Y, por supuesto, la caja fuerte. Estaba detrás de un cuadro que representaba un paisaje marino. Sofía apartó el cuadro y miró la puerta metálica con cerradura electrónica. Ya llevaba una semana intentando descifrar el código. Había probado la fecha de nacimiento de Ignacio, la fecha de apertura del primer restaurante, los nombres de los padres convertidos en números. Nada funcionaba. Sofía estaba nerviosa,
quedaba cada vez menos tiempo y el acceso a los documentos era críticamente importante para cumplir su tarea. Abrió los cajones del escritorio, revisando papeles. Tal vez anotó el código en algún lugar. La gente suele hacer esas tonterías, especialmente si están seguros de su seguridad. Pero Ignacio no era tonto. Ninguna anotación, ninguna pista. Maldición, siseó Sofía, cerrando de golpe otro cajón. Miró el reloj. La reunión de Ignacio debía empezar en 1 hora. Tenía tiempo. Mucho tiempo. Sofía se sentó en su silla y reflexionó. ¿Qué podría ser la contraseña? ¿Qué es realmente importante para él? Mientras tanto, Ignacio llegó al centro de negocios en el centro de la ciudad. Un edificio alto de cristal, moderno y elegante. Subió al 9º piso, donde se ubicaba la oficina de la compañía de inversiones Alfa Capital. Lo recibió la secretaria, una joven con un traje estricto. ¿Señor Pérez? El señor Ramos y el señor Sanz ya lo esperan en la sala de reuniones. Gracias, asintió Ignacio y la siguió. En la sala de reuniones ya lo esperaban 2 hombres. Ramos, alto, de unos 50 años, con canas en las sienes. Sanz, más joven, alrededor de 40, de constitución atlética, con mirada atenta. Señor Pérez, es un placer verlo. Ramos extendió la mano. El placer es mío. Ignacio estrechó las manos de ambos y se sentó a la mesa. Entonces, quería presentarnos un nuevo proyecto, comenzó Sanz, abriendo su portátil. Hemos estudiado los materiales preliminares que nos envió. El concepto es interesante, pero nos gustaría escuchar los detalles. Ignacio sacó su tableta y abrió la presentación. La idea consiste en crear una red de restaurantes premium con énfasis en la cocina local y el uso de productos de agricultores locales, comenzó. Se planea abrir el primer restaurante en la capital, en el centro histórico. El público objetivo, personas adineradas, turistas, conocedores de buena comida. El mercado de la capital ya está bastante saturado, señaló Ramos. ¿Qué puede ofrecer que aún no existe? Singularidad. Ignacio pasó a la siguiente diapositiva. No solo vendemos comida. Vendemos experiencia, historia, conexión con el lugar. Cada plato tendrá su leyenda, su relato. Además, elementos interactivos, talleres del chef, degustaciones con agricultores, excursiones a las producciones. Sanz asintió, tomando notas. Suena ambicioso. ¿Y cuáles son sus pronósticos de rentabilidad? Según nuestros cálculos, al alcanzar la capacidad completa, el restaurante se recuperará en 18 meses. Ignacio mostró las tablas financieras. Los primeros 6 meses serán deficitarios, es normal para el lanzamiento de este formato. Pero después de alcanzar los indicadores planificados, la ganancia será de 3 a 5 millones al mes. La reunión duró casi 3 horas. Ignacio respondía preguntas, mostraba cálculos, explicaba la estrategia. Ramos y Sanz escuchaban atentamente, a veces hacían preguntas de aclaración, pero en general parecían interesados. Finalmente, Ramos se recostó en el respaldo de la silla y miró a su socio. Señor Pérez, el proyecto es realmente interesante, dijo. Vemos potencial. Pero necesitamos tiempo para pensarlo todo, discutir los detalles dentro de la empresa. Nos pondremos en contacto con usted en el transcurso de una semana, agregó Sanz. Prepararemos la decisión final. Entiendo, asintió Ignacio, tratando de no mostrar decepción. Esperaba escuchar la respuesta hoy. Esperaré su llamada. Se despidieron, e Ignacio salió de la oficina. Miró el reloj, 4:30. Más temprano de lo que esperaba. Podía pasar por uno de los restaurantes, verificar cómo iban las cosas y luego reunirse con Sofía. Se dirigió a Eridán, allí siempre había pequeños asuntos que requerían su atención. Ignacio aparcó en la entrada y entró. El día estaba en pleno apogeo, varias mesas estaban ocupadas por clientes, los camareros iban de un lado a otro. Señor Pérez, buenas tardes. La administradora Marina se acercó a él. No lo esperábamos hoy.
La reunión terminó antes, decidí pasar. Ignacio observó el salón. ¿Cómo va todo? ¿Todo en orden? En general sí, pero en la cocina hay un pequeño problema con la entrega de mariscos. El proveedor retrasa el pedido. ¿Otra vez? Frunció el ceño Ignacio. Contáctenlos y averigüen la razón. Si siguen dilatando, buscamos un nuevo proveedor. Bien, me ocuparé de eso, asintió Marina. Ignacio salió a la calle a tomar aire fresco. Necesitaba un poco de tiempo para calmarse después de la reunión. Los inversores no dieron una respuesta clara y eso lo irritaba. Estaba acostumbrado a obtener resultados de inmediato. De pie en la entrada, de repente notó en los escalones a una niña pequeña. Unos 7 años, no más. Estaba sentada, abrazando sus rodillas, y miraba hacia algún lugar. Iba bien vestida, una chaqueta cara, jeans prolijos, pero su aspecto era de desconcierto y miedo. Ignacio se acercó más. Oye, pequeña, la llamó suavemente. ¿Te has perdido? La niña levantó la vista hacia él. Grandes, marrones, llenos de lágrimas. Yo. No lo sé, susurró. ¿Dónde están tus padres? Se agachó Ignacio junto a ella. No lo sé, la niña sollozó. Me escapé. ¿Te escapaste? Se sorprendió Ignacio. ¿De dónde? La niña guardó silencio, bajando la cabeza. Ignacio comprendió que preguntarle aquí mismo, en la calle, era inútil. Bueno, ven, le tendió la mano. Al menos te daré de comer, y luego veremos qué pasa. La niña lo miró con cautela, pero asintió y tomó su mano. Entraron al restaurante, e Ignacio la llevó a una mesa libre junto a la ventana. Marina llamó a la administradora. Traiga el menú infantil y jugo. Algo dulce también. La niña se sentó y continuó en silencio. Ignacio se sentó frente a ella, sin saber por dónde empezar la conversación. No estaba acostumbrado a tratar con niños. Pero algo en esta situación no lo dejaba tranquilo. La niña claramente no solo se había perdido, había huido. ¿De quién? ¿Y por qué? Ignacio estaba sentado frente a la niña y observaba cómo jugaba nerviosamente con la servilleta. La camarera Marina trajo el menú infantil y jugo de manzana, puso todo sobre la mesa y se alejó. Pero su mirada era de algún modo extraña, inquieta. Ignacio lo notó, pero decidió primero hablar con la niña. ¿Cómo te llamas? Preguntó suavemente. María, respondió en voz baja la niña, sin levantar los ojos. María, ¿por qué te escapaste de casa? Ignacio trató de hablar lo más calmado posible para no asustarla aún más. La niña guardó silencio, solo apretó más fuerte la servilleta en sus manos. Por su rostro se veía que tenía miedo de hablar. Ignacio decidió no presionar y simplemente asintió al camarero, que trajo un plato con nuggets de pollo y puré de papas. Come, María. Y luego hablaremos, dijo. La niña tomó el tenedor con cuidado y comenzó a comer. Claramente tenía hambre, comía rápido, casi con avidez. Ignacio la miraba y sentía cómo crecía la inquietud en su interior. Algo aquí no estaba bien. Los niños no huyen de casa sin motivo. Marina se acercó más, fingiendo limpiar la mesa vecina. Luego se inclinó hacia Ignacio y dijo en voz baja: Señor Pérez, necesito hablar con usted. Urgente. Ignacio levantó las cejas con sorpresa, pero asintió. Se levantó de la mesa y se apartó con Marina hacia la barra, desde donde todavía podía ver a la niña. ¿Qué pasó? Preguntó, bajando la voz. Marina miró alrededor, como temiendo que alguien escuchara. ¿De dónde sacó a esta niña? Su voz temblaba. No va a creer lo que le voy a contar ahora. Vamos, habla, no aguantó Ignacio. ¿Qué secretos son esos? Es la hija de Germán Blanco, susurró Marina, e Ignacio sintió como el suelo se hundía bajo sus pies. Desapareció hace varios días. Se escapó de casa. La están buscando por toda la ciudad. ¿De dónde tienes esa información? Ignacio entrecerró los ojos, sin creer lo que oía.
Ya la mostraron en todos los canales. Marina sacó el teléfono y abrió un sitio de noticias. Mire. Aquí está el anuncio de desaparición. Por toda la ciudad hay volantes pegados. Yo misma vi varios de camino al trabajo. Ignacio tomó el teléfono y miró la pantalla. Efectivamente, allí estaba la foto de María y con letras grandes, niña desaparecida. Recompensa por información. Abajo estaba indicado un teléfono y un nombre, Germán Blanco. Maldición, exhaló Ignacio. Blanco. Ese nombre lo conocía demasiado bien. Germán Blanco era su principal competidor en el negocio de restaurantes. Duro, sin principios, dispuesto a todo por beneficio. Su padre siempre había advertido a Ignacio que se mantuviera alejado de él. Y ahora la hija de ese hombre estaba sentada en su restaurante. Señor Pérez, ustedes son competidores principales. Marina jugueteaba nerviosamente con el borde del delantal. Él pensará que usted la secuestró a propósito. Ay, ¿qué va a pasar? Es un escándalo. ¿Se imagina lo que puede hacer? Dios, Marina, ¿has visto muchas telenovelas? Sonrió Ignacio, aunque por dentro todo se le contrajo. La situación realmente era mala. Vamos. Hay que alimentar a la niña, y luego veremos. Volvió a la mesa. María había terminado los nuggets y ahora bebía jugo a pequeños sorbos. Al ver a Ignacio, se tensó nuevamente. María, comenzó él con cuidado. ¿Eres la hija de Germán Blanco? La niña asintió, bajando los ojos. ¿Por qué te escapaste? Tu papá está preocupado. No quiero ir a casa, susurró María, y por sus mejillas rodaron lágrimas. Allí es malo. ¿Qué es malo? Ignacio se agachó junto a ella. Cuéntame. Pero la niña solo negaba con la cabeza, sin poder hablar. Ignacio comprendió que presionarla era inútil. La niña estaba asustada, y necesitaba tiempo para que se calmara y pudiera confiar en él. Miró el reloj, faltaban 10 para las 6. Sofía debía llegar en cualquier momento. Ignacio se ajustó la corbata y decidió salir a la calle para encontrarla y advertirle sobre la situación. Necesitaba unos minutos para ordenar sus pensamientos. María, saldré un momento, dijo. Quédate aquí sentada, ¿de acuerdo? Puedes pedir postre si quieres. La niña asintió sin levantar la cabeza. Ignacio salió a la calle e inhaló profundamente el aire fresco de la tarde. La cabeza le daba vueltas. La hija de Blanco. ¿Cómo terminó aquí? Y lo principal, ¿qué hacer ahora? ¿Llamar al padre? Pero la niña claramente tiene miedo de algo, por eso huyó de casa. Sacó el teléfono, disponiéndose a llamar a Sofía, cuando vio su coche acercándose al restaurante. Sofía salió del sedán blanco, se arregló el vestido y se dirigió a la entrada. Estaba hermosa, como siempre, un vestido azul oscuro que ceñía su figura, el cabello recogido en un peinado elegante. Querido, sonrió, acercándose a él. Perdona que llegué tarde. El tráfico estaba terrible. No hay problema, Ignacio quería advertirle sobre la niña, pero Sofía ya caminaba hacia la entrada. Entraron al restaurante y Sofía miró alrededor, buscando una mesa libre. Pero Ignacio se dirigió a aquella donde estaba sentada María. Sofía lo siguió, claramente extrañada. Querido, pronunció y se quedó inmóvil a medio camino cuando vio a la niña. María levantó la cabeza y sus ojos se abrieron de terror. ¿Sofía? Susurró y su voz temblaba. ¿Llamó a mi papá? En los ojos de la niña aparecieron lágrimas instantáneamente. Se encogió en la silla, como intentando hacerse más pequeña, más invisible. Ignacio estaba de pie, sin entender qué sucedía. ¿Cómo es que Sofía conoce a esta niña? Yo no llamé a nadie, dijo rápidamente, mirando ora a Sofía, ora a María. ¿Se conocen? Sofía se quedó inmóvil. En su rostro se reflejó toda una gama de emociones, desde sorpresa hasta pánico. Abrió la boca, luego la cerró, evidentemente sin saber qué decir. Bueno, así. Finalmente soltó.
Probablemente la niña me confundió con alguien. Es la nueva mujer de papá, exclamó María, y su voz sonaba desesperada. No iré contigo. No quiero vivir contigo. Eres mala. Por la niña se veía que no solo le tenía miedo a Sofía, la odiaba. María temblaba, las lágrimas corrían por sus mejillas, y miraba a Sofía como si viera a un monstruo frente a ella. Ignacio sintió como todo se congelaba por dentro. Lentamente se giró hacia Sofía. ¿Cómo? Su voz era baja, pero sonaba acerada. ¿Quién eres tú para Blanco? Sofía dio un paso atrás, y en su rostro apareció desconcierto. Querido, no entendiste nada. Intentó tomarle la mano, pero Ignacio se apartó. La niña me confundió con alguien. ¿Es algún malentendido? No. Gritó María. Tú vives con mi papá. Dijiste que yo era mala, que yo estorbaba. Me pegaste. Las últimas palabras sonaron como una bofetada. Ignacio miró a la niña, luego a Sofía. En su cabeza todo se componía en un cuadro terrible. Sofía vivía con Blanco. Sofía golpeaba a su hija. Y al mismo tiempo Sofía había vivido con él, Ignacio, los últimos meses. Señor, no me entregue a ella, lloró María, agarrando a Ignacio de la manga. Por favor. Ella es mala. Ella me hace daño. Ignacio instintivamente protegió a la niña, cubriéndola de Sofía. Sofía, deberías irte, dijo fríamente. ¿O sea que le crees a una mocosa y no a mí? La voz de Sofía se volvió cortante. Inmediatamente pasó al ataque, asumiendo el papel de víctima. Ignacio, llevamos varios meses juntos. Tú me conoces. ¿Y le vas a creer a una niña que claramente está confundida? Ella no está confundida. Ignacio miraba a Sofía, y le parecía que la veía por primera vez. Todo ese calor, toda esa ternura que había sentido por ella, se evaporaron en un instante. Ella te conoce. Te tiene miedo. Y estoy empezando a entender que no apareciste en mi vida por casualidad. Sofía palideció. Comprendió que el juego estaba descubierto. Ignacio, puedo explicarlo todo. Después, la cortó. Ahora vete. Necesito resolver esta situación. Sofía se quedó de pie varios segundos, mirándolo con mudo reproche. Luego se dio la vuelta y salió rápidamente del restaurante. Ignacio la siguió con la mirada, y luego se agachó junto a María. Todo está bien, dijo en voz baja. Se fue. Ahora cuéntame qué pasó. María sollozaba, secándose las lágrimas con la manga. Ella vive con papá desde hace mucho, comenzó la niña. Al principio era buena. Me daba regalos, jugaba conmigo. Y luego. Luego papá empezó a viajar mucho. Y ella empezó a gritarme. Decía que yo le estorbaba para vivir. Me pegaba cuando papá no estaba en casa. ¿Papá sabe de esto? Preguntó Ignacio. María negó con la cabeza. Intenté decirle, pero no me cree. Dice que Sofía es buena, que yo lo invento. Pero no lo invento. Lloró de nuevo. Me escapé porque ya no podía vivir allí. Ignacio sentía cómo hervía la rabia en su interior. Sofía. La mujer que había amado, en quien había confiado. Ella golpeaba a una niña. Manipulaba tanto a él como a Blanco. Todo este tiempo había estado jugando con ambos. ¿Y si llamamos a tu papá y acordamos que venga? Propuso Ignacio. Hay que resolver todo. Él volverá a estar con ella, María negaba con la cabeza. Y ella me pegará y me hará daño. Creo que nos pondremos de acuerdo con él. Ignacio sacó el teléfono. Te prometo que ella no te volverá a tocar. Encontró el número de Blanco, que estaba indicado en el anuncio de desaparición, y marcó. Después de varios tonos contestaron al otro lado. Sí. La voz de Blanco sonaba tensa. Germán Blanco, soy Ignacio Pérez. Su hija está conmigo. Está a salvo. Al otro lado se hizo el silencio. ¿Pérez? Finalmente pronunció Blanco, y en su voz sonaba incredulidad. ¿Qué significa que está con usted?
Exactamente lo que dije. María vino a mi restaurante. Venga a recogerla. Necesitamos hablar. Si le toca un solo pelo. Comenzó a amenazar Blanco, pero Ignacio lo interrumpió. Yo no secuestré a su hija. Ella vino aquí sola. Venga. La dirección es el restaurante Eridán en Tzvetochnaya. Y venga solo. Colgó el teléfono y miró a María. Tu papá viene en camino. Todo estará bien. La niña asintió, pero en sus ojos todavía se leía el miedo. Ignacio le pidió a Marina que trajera otro jugo y un pastel para distraer a la niña. María comenzó a comer obedientemente, pero se veía que estaba tensa, esperando algo malo. Pasó alrededor de media hora cuando las puertas del restaurante se abrieron de golpe y Germán Blanco irrumpió dentro. Un hombre alto de unos 50 años, con rostro duro y mirada penetrante. Al ver a su hija, corrió hacia ella. Hijita. La abrazó, la apretó contra sí. ¿Cómo me preocupé? ¿Dónde estuviste? ¿Por qué te escapaste? No quiero vivir con tu Sofía. María hundió el rostro en su hombro, y en sus ojos volvieron a aparecer lágrimas. Papá, ella es mala. Blanco le acariciaba la cabeza, evidentemente desconcertado. Germán Blanco, Ignacio se levantó de la mesa. Propongo apartarnos, hablar. A solas. Blanco levantó la cabeza y por primera vez miró atentamente a Ignacio. En su mirada se leía sospecha, pero asintió. María, quédate aquí sentada. Ahora vuelvo, le dijo a su hija. Pasaron al despacho de Ignacio en el segundo piso. Blanco cerró la puerta e inmediatamente pasó al ataque. ¿Qué fue eso, Pérez? ¿Qué está tramando? No estoy tramando nada, respondió tranquilamente Ignacio. Ella vino sola. Estaba sentada en los escalones, asustada. No pude pasar de largo. ¿Y debo creer eso? Blanco cruzó los brazos sobre el pecho. Somos competidores. Usted pudo haber organizado este encuentro a propósito. Supongo que Sofía no apareció en mi vida por casualidad. Ignacio miró a Blanco directamente a los ojos. ¿Es obra suya? Blanco se quedó inmóvil. En su rostro apareció sorpresa. ¿Por qué piensa eso? Ya lleva una semana intentando descifrar la caja fuerte en mi casa, continuó Ignacio. Y hoy su hija la reconoció y dijo que Sofía es su nueva mujer. Y que Sofía la golpea. Blanco guardó silencio varios segundos, digiriendo la información. Luego sonrió con ironía. ¡Qué tonta! Soltó. No puede hacer nada bien. Yo le dije, actúa con cuidado. Pero lo arruinó todo. Ignacio sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. Entonces es verdad. Usted la envió a mí. ¿Qué creía? Blanco se encogió de hombros. Los negocios son negocios. Necesitaba obtener información sobre sus planes, sobre contratos. Sofía debía ganarse la confianza, obtener acceso a los documentos. Pero resultó ser una ejecutora mediocre. Ella golpea a su hija y la humilla, pronunció fríamente Ignacio. La niña no merece ese trato. Entiendo que no soy quien para aconsejarle, ¿pero qué? Blanco levantó las cejas. Propongo llegar a un acuerdo de forma pacífica. Ignacio se sentó a la mesa y con un gesto invitó a Blanco a sentarse enfrente. No presentaré una denuncia a la policía. Ya sabe que tengo pruebas en video. Las cámaras de la casa grabaron cómo Sofía intentaba descifrar la caja fuerte. Además del testimonio de su hija sobre la violencia. Sofía lo delatará rápidamente si la policía llega a ella. Blanco frunció el ceño. ¿Y qué propone? Usted expulsa a Sofía para que no siga maltratando a la niña, continuó Ignacio. Y yo olvido que usted me envió una espía. Sin denuncias, sin escándalos. Simplemente ambos nos separamos de esta mujer y seguimos con nuestras vidas. Blanco se quedó sentado en silencio, considerando la propuesta. Ignacio veía cómo en su cabeza hacía cálculos. Finalmente, Blanco asintió. Bien. De acuerdo. Sofía se irá. Hoy mismo.
Entonces ya no tenemos asuntos pendientes el uno con el otro. Ignacio extendió la mano. Blanco la estrechó, y entre ellos se selló un acuerdo. Salieron del despacho y bajaron al salón. María todavía estaba sentada en la mesa, y al ver a su padre, se puso de pie de un salto. ¿Nos vamos a casa?, preguntó. Sí, hijita. Nos vamos. Blanco la tomó de la mano. ¿Y Sofía? Sofía ya no vivirá con nosotros, dijo firmemente el padre. Te lo prometo. María suspiró aliviada, y en su rostro apareció una sonrisa tímida. Se acercó a Ignacio y lo abrazó. Gracias, tío Ignacio. Susurró. Ven de visita. Ignacio abrazó a la niña a su vez. Solo que ahora no te escapes de casa, ¿de acuerdo? Lo prometo, asintió María. Blanco y su hija se fueron, y el restaurante volvió a llenarse con los sonidos habituales, conversaciones tranquilas, tintineo de vajilla, música. Ignacio subió a su despacho y cerró la puerta. Sacó una botella de whisky del bar y se sirvió una porción generosa. Las manos le temblaban. Se sentó en el sillón y se reclinó hacia atrás, cerrando los ojos. Sofía. Todo este tiempo había estado con él no por amor, sino por encargo. Lo había manipulado, buscaba acceso a sus secretos. Y al mismo tiempo golpeaba a una niña, maltrataba a una niña indefensa. Ignacio bebió el whisky de un trago, sintiendo cómo quemaba en la garganta. Pensó largo rato en lo despreciable que había sido Sofía. No solo se acostaba con él y con Blanco, sino que además maltrataba a la niña. ¿Cómo no pudo darse cuenta? ¿Cómo pudo ser tan ciego? Abrió el cajón inferior del escritorio y sacó de allí una pequeña caja de terciopelo. La abrió, dentro había un anillo con un diamante. Lo había comprado hacía 3 semanas, planeando proponerle matrimonio a Sofía. Quería esperar el momento adecuado, crear una atmósfera romántica. Qué bien que no llegué a hacerlo, susurró Ignacio y cerró la caja. Guardó el anillo de vuelta en el cajón y se sirvió más whisky. Esta noche había dado un vuelco a toda su vida. Pero, por extraño que pareciera, Ignacio no solo sentía dolor y decepción. Sentía alivio. Mejor conocer la verdad ahora que vivir en la mentira toda la vida restante. Después de esa noche, la vida de Ignacio cambió de forma inesperada. Unos días después del incidente, Germán lo llamó. Pérez, habla Blanco, la voz al otro lado sonaba inusualmente suave. María no me deja en paz. Me pide que la lleve a su restaurante. Dice que quiere agradecerle como es debido. Ignacio sonrió. Vengan. Será un placer verlos. El sábado por la noche, Blanco llevó a su hija a Eridán. María era completamente diferente, sonriente, animada, con un vestido brillante y un lazo. Al ver a Ignacio, corrió hacia él. Tío Ignacio. Lo abrazó por la cintura. Tenía tantas ganas de verlo. Y yo me alegro de verte, María. Ignacio le acarició la cabeza. ¿Cómo estás? ¿Todo bien en casa? Sí. Papá echó a Sofía esa misma noche. Ahora vivimos los dos solos, y me gusta. La niña resplandecía. Blanco se acercó y extendió la mano a Ignacio. Gracias una vez más. Por lo que hizo entonces. De nada, Ignacio le estrechó la mano. Tomen asiento. Daré órdenes de que les sirvan los mejores platos. Se sentaron a la mesa, e Ignacio notó cómo María miraba alrededor con curiosidad. ¿Te gusta aquí?, preguntó. Mucho. Es tan hermoso aquí. ¿Puedo venir otra vez? Ignacio se rió. Por supuesto. Ven cuando quieras. Desde ese día, María se convirtió en una visitante frecuente del restaurante. Al principio venía con su padre una vez por semana. Luego 2 veces. Blanco, un empresario ocupado, a veces no podía escaparse y entonces le pedía al chofer que llevara a su hija con Ignacio. Germán, no soy niñera, dijo Ignacio medio en broma una vez por teléfono. Lo sé, respondió Blanco. Pero se encariñó tanto con usted. Lo considera un héroe. Y yo, para ser honesto, estoy tranquilo cuando está con usted. Ignacio no pudo negarse.
María realmente era una niña encantadora. Se sentaba en una mesa, hacía su tarea mientras él trabajaba. A veces conversaban, ella le contaba sobre la escuela, sobre amigos, sobre cómo quería tener un perro. ¿Y por qué papá no te deja?, preguntó Ignacio una vez. Dice que no habrá nadie para cuidarlo. Él siempre está trabajando. María suspiró con tristeza. Ignacio reflexionó. Entendía a Blanco, él mismo vivía exactamente así, dedicando todo su tiempo al trabajo. Pero la niña necesitaba atención, calor, cuidado. ¿Sabes qué?, propuso. Déjame hablar con tu papá. Tal vez se nos ocurra algo. María se iluminó. ¿De verdad? Lo hará. Prometo intentarlo. Un par de días después, Ignacio se reunió con Blanco ya no en el restaurante, sino en su oficina. Hablaron de negocios, del mercado, de competidores. E Ignacio notó que hablar con Germán se había vuelto más fácil. No había esa tensión, esa confrontación oculta. Escucha, Blanco, comenzó Ignacio. María me pidió que intercediera por lo del perro. Germán sonrió con ironía. ¿Ella también te molestó con ese tema? La niña necesita compañía. ¿Ves cómo se siente atraída por los animales? Blanco suspiró. Lo entiendo. Pero realmente no puedo cuidar de un perro. Tengo trabajo hasta el cuello. ¿Y si contratas a alguien? Una persona que ayude en la casa y con el perro, propuso Ignacio. Pensé en eso, admitió Blanco. Pero después de Sofía tengo miedo de dejar entrar a alguien extraño en la casa. Lo entiendo, asintió Ignacio. Pero María no solo necesita un perro. Necesita a alguien que esté cerca cuando tú no estás. Germán guardó silencio largo rato, mirando por la ventana. Tienes razón, Pérez. Fui un mal padre. El trabajo eclipsó todo lo demás. No digas eso, Ignacio le puso la mano en el hombro. Simplemente trata de cambiar algo. Antes de que sea demasiado tarde. Su relación cambiaba gradualmente. De competidores dispuestos a degollarse mutuamente, se estaban convirtiendo si no en amigos, al menos en personas que se respetaban. Comenzaron a intercambiar opiniones sobre proveedores, compartir contactos, a veces incluso discutir proyectos conjuntos. Nunca hubiera pensado que podríamos conversar normalmente, admitió Blanco una vez con una copa de vino. Y yo tampoco lo pensé, sonrió Ignacio. Pero la vida está llena de sorpresas. María se convirtió en el vínculo entre ellos. Venía al restaurante casi cada semana, e Ignacio disfrutaba verla feliz. Los camareros adoraban a la niña, siempre le traían algo delicioso. Marina la llamaba nuestra princesita. Una vez María vino con un dibujo. Tío Ignacio, lo dibujé a usted, extendió la hoja. En el dibujo estaba él mismo, de pie junto al restaurante. Al lado estaban ella y su padre. Todos sonreían. Somos como una familia, explicó María. Ignacio sintió un nudo en la garganta. Tomó el dibujo y lo colgó en su despacho, en el lugar más visible. Y cada vez que lo miraba, comprendía, a veces los eventos más inesperados llevan a los cambios más correctos.